En el vídeo anterior explicamos cómo hacer la proyección plana de elementos planos, es decir, cómo hacer la proyección en tierra de estos aspectos triangulares, cuadrangulares, rectangulares. En esta clase vamos a crear prismas, vamos a construir y vamos a proyectar en perspectiva figuras tridimensionales. Vamos a jugar con el largo, ancho y alto, con las figuras planas, con las figuras en elevación. Vamos a hacer los planos planta, la elevación lateral, la elevación frontal de elementos simples, de cuerpos prismáticos, para que podáis aprender a elevarlos y en caso de querer hacer una construcción de una mesa, una casa, un edificio, podáis hacerlo también. La proyección en perspectiva es un elemento que nos permite el poder representar bidimensionalmente aspectos que son tridimensionales. La perspectiva nos enseña a fugar los cuerpos y a crear la noción de espacio en esas figuras bidimensionales que nosotros estamos representando. Para hacer la proyección en perspectiva de un plano, de una planta en este caso, tenemos que hacer el mismo sistema que hicimos en el vídeo anterior. Tenemos que hacer con el cartabón un ángulo de 60-30. El extremo de cada uno de esos catetos va a ser el punto de fuga 1, punto de fuga 2. En el centro tenemos el PP o punto de posición. Y en este caso, sobre el PP vamos a hacer una perpendicular al horizonte o perpendicular a la línea de medidas. Y esa perpendicular va a ser nuestra línea de alturas. Vamos a hacer el ejercicio de proyectar en fuga este prisma, un prisma que mide 3×4, 4×7 de alto, 4×7 también de alto del otro lado. Lo primero que vamos a hacer es buscar la línea de las alturas desde el punto de posición. Esa es nuestra línea de alturas. Ese prisma mide 7 centímetros de alto, así es que vamos a poner los 7 centímetros rápidamente en la línea de las alturas y esos 7 centímetros los fugamos al punto de fuga 1 y al punto de fuga 2. Ok, ya tenemos la altura del prisma. Ahora ese prisma tiene una planta. Para saber dónde está el punto de medida de la base, es decir, el PM2 en este caso, que corresponde a la medida de los 3 centímetros, a la medida más corta, porque pusimos la más corta en el cateto más corto. Unimos el PM con los 3 centímetros para ver hasta dónde llega en la línea de fuga. Estamos pasando, ahí corta con la línea de fuga. Ese punto lo acabamos de encontrar y rápidamente lo fugamos al punto de fuga contrario, al punto de fuga 1. Ya tenemos la proyección de los 3 centímetros, ahora tenemos que hacer la proyección de los 4 centímetros. Medimos los 4 centímetros en base, en la línea de medidas, buscamos dónde está el punto de medidas para la fuga 1 y lo que hacemos es medir el cateto desde el punto de posición hasta el punto de fuga y en el horizonte la misma medida nos da el punto de medida 1, que es el de la fuga 1. Ese punto de medida lo vamos a conectar con los 4 centímetros que están en la línea de medidas para hallar dónde está en la línea de fuga. Ahí está. Esa línea de fuga ahora tenemos que fugarla. Ya encontramos la posición, la llevamos al punto de fuga y ya tenemos ahí el cuadrado, la proyección en fuga de ese cuadrado, del plano planta, que es un cuadrado, o bueno, un rectángulo en este caso. Mide 4×3, luego es un rectángulo. Una vez que tenemos hallado la base, desde las esquinas de ese rectángulo, unimos la esquina con la altura y nos da el lado frontal del prisma y ahí tenemos la elevación lateral del prisma, que nos mide los 3 centímetros, ya tenemos la altura. Ahora tenemos que unir desde el punto de las alturas al punto de fuga para cerrar el prisma. Ahí tenemos cerrada la parte derecha, ahora vamos a cerrar la parte izquierda y ya tenemos el prisma proyectado. Lo limpiamos y nos damos cuenta de que hemos elevado el prisma en altura. Esto que estamos haciendo con el prisma lo podemos hacer con cualquier caja que tengamos. Ese prisma podría ser un edificio. Es la misma fórmula para proyectar cualquier tipo de volúmenes en altura. Le quitamos todas las líneas para ver cómo queda el prisma
y ahí podéis ver cómo hemos elevado esa planta y esas elevaciones del prisma. Esto os sugiero que lo hagáis, que lo repitáis hasta que lo aprendáis. Tenéis que memorizarlo. Ahora vamos a suponer que queremos proyectar ese prisma, pero no en tierra, lo vamos a hacer en alturas. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos la línea de tierra a la altura, un poco más alta. Y desde ese punto de posición en altura, hacemos las dos líneas de fuga, una a la fuga 1, otra a la fuga 2, y ahí ponemos el punto de posición en altura. Desde ese punto de posición en altura vamos a tomar las medidas de la altura del prisma. Ahí vamos a medir los 7 centímetros. Son 7 de altura, medimos ahí 7 de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 centímetros. Esos 7 centímetros los mandamos a las fugas de inmediato. Y ya tenemos la parte alta del prisma. A la fuga 1 y a la fuga 2. Perfecto. Ahora, la altura ya está lista, ya tenemos la altura del prisma, pero la base no la tenemos. ¿Dónde está la base? La base la teníamos ahí abajo medida ya. Entonces lo que hacemos es subir esa misma medida hasta la línea de fuga 2 en este caso, y la otra medida de la base hasta la línea de fuga 1. Como era la misma medida, son 3 y 4 centímetros, ubicamos los 4 y los 3 centímetros. Y ahora eso hay que fugarlo. Los 4 centímetros a la fuga 2, los 3 centímetros a la fuga 1. Ya tenemos la planta, esa es la planta del prisma. Todo eso es la planta del prisma, es ese rectángulo base, ahí lo tenemos. Ahora tenemos que hacer la altura. Y lo que hacemos es desde la línea de los 4 centímetros elevarla perpendicularmente. La línea de los 3 centímetros la elevamos perpendicularmente y ahí tenemos ya el prisma. Si borramos todo lo que está alrededor, nos damos cuenta de que este prisma lo estamos mirando de frente, no lo estamos mirando de arriba abajo, sino que lo estamos mirando casi que en la mitad del prisma. Ahí tenemos la elevación lateral y la elevación frontal. Como veis, hacer la proyección en perspectiva de los cuerpos es muy sencillo. Una vez que sabemos ese mecanismo, que es muy simple, lo que sí tenemos que memorizarlo, pero una vez que tenemos ese mecanismo podemos proyectar cualquier objeto, cualquier cosa. Podemos proyectarlo en altura, podemos proyectarlo en distintas alturas y podemos también proyectarlo en distintos puntos también. Os quiero pedir que hagáis el ejercicio de proyectar cubos, de proyectar cajas, de inventar quizá edificios, a inventar casas, que empecéis vosotros a plantearos el descubrimiento de formas de proyectar en perspectiva. Es decir, que no sea solamente copiar aquello que se os dice, sino que vosotros inventéis también maneras de proyectar y de esa forma vais a ir poco a poco disfrutando de la perspectiva porque es un trabajo muy entretenido, es muy entretenido y es útil también. Si tenéis una caja de cerillas, de fósforos, algún libro, podéis practicar con ellos, podéis medir qué tan largo es el libro, qué tan ancho es el libro, qué tan grueso es el libro, poner esas medidas y proyectarlo. Haced ese ejercicio una y otra vez y veréis que os resulta bastante más entretenido de lo que aparentemente parece. Pensad en cómo Miguel Ángel o cómo los antiguos, los renacentistas, tuvieron que hacer para proyectar esas inmensas catedrales que creaban, esas bóvedas y la proyección en perspectiva de los edificios que realizaban. Antes no existía el AutoCAD, no existían sistemas de computación para hacer proyecciones, no había proyectores, es decir, tenían que hacerlo todo a mano. Eso no quiere decir que nosotros debamos hacerlo también a mano. Podemos utilizar AutoCAD, podemos utilizar distintos sistemas de proyección, pero los fundamentos de la perspectiva, al menos los fundamentos, esto que os estoy enseñando yo, que es la base esencial en sí, tenemos que comprenderla para poderla utilizar en caso de necesidad. Si en algún momento nos piden hacer un mural, o nos piden ampliar algún tipo de proyecto, que sepamos cómo hacerlo, que sepamos cómo decirle, mira, yo voy a proyectarte las medidas del edificio en el que tú estás realizando y fíjate cómo quedaría mi
imagen en ese edificio. Es decir, si tú haces la perspectiva del edificio y le pones sobre eso la imagen que tú quieres pintar, lógicamente el arquitecto va a decir, bueno, esta persona sabe de lo que está hablando. Luego, en ocasiones, estas cosas no solamente sirven para aprenderlas, sino que nos sirven también para utilizarlas. La perspectiva, en el fondo, nosotros estamos utilizando líneas rectas. La perspectiva natural, la perspectiva real, no es rectilínea. Nosotros, cuando nos ponemos en el canto de una puerta y miramos hacia el exterior, los laterales del canto de la puerta no son verticales, son curvos. Son curvos porque nosotros estamos mirándolo con un ojo esférico. Ese ojo no es un cubo, es una esfera. Y como esfera, lógicamente, tiende a hacer que lo que vemos, lo que percibimos a los lados, se curve también. Lo mismo con las líneas de fuga. Nosotros hacemos las líneas de fuga rectilíneas, pero resulta que la base de la Tierra no es rectilínea, es curvilínea. Entonces las líneas de fuga deberían de ser curvas, pero como no se pueden hacer las perspectivas de ese modo, utilizamos la línea recta para dar la impresión de que lo que estamos dibujando se proyecta en el espacio. Bueno, y vosotros me preguntaréis, bueno, y si la perspectiva real no es así, como la estamos dibujando, ¿para qué la estamos aprendiendo? Bueno, estamos aprendiendo para adquirir la noción de la profundidad, para adquirir esa sensación de que las cosas bidimensionales que nosotros representamos en un cuadro tienen esa profundidad, se fugan, se van. Nosotros con la perspectiva lineal estamos creando en el espectador la sensación de profundidad. Para eso nos sirve la perspectiva, pero en realidad, como os digo, no es real, no es real. En la realidad la perspectiva no funciona de ese modo. Pero es útil para que nosotros podamos representar cosas en el espacio y que den la sensación de profundidad. Para eso es útil. Y os dejo con esta explicación sobre perspectiva. En cualquier caso, cualquier duda que tengáis, tenéis mi teléfono celular, podéis marcar, podéis enviarme un WhatsApp mejor porque a veces estoy ocupado de clases, pero podéis hacerme cualquier comentario, cualquier duda que tengáis y yo feliz de resolveroslo. Vale, nos vemos en el próximo video. Hola, mi nombre es Luis Poblete, también conocido como el Zángano Pintor, y tuve la suerte de formar parte de la Academia de Bellas Artes de Martín Soria. Recibí una sólida y generosa educación que me convirtió en un artista orgulloso de su obra y por sobre todo orgulloso de su escuela. Hoy tengo un exitoso canal de artes en YouTube, también me dedico a la pintura y tengo una deuda de gratitud eterna hacia don Martín, porque me enseñó quizá una de las lecciones más importantes en este rubro del arte, y es que el arte es el acto sensible de crear y apreciar belleza.